y Samantha. Ah, son 4. ¿Y por qué tantos chicos? Ya, iniciamos, Jorge. ¿Quién? Porque es un grupo que ya debió exponer el martes. Sí, doctora, ahí empezamos. Ya, iniciamos, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En este caso, a mi grupo y a mí nos tocó exponer sobre los actos procesales y quien les habla es Samantha Cavieres López. ¿Sí se me escucha, doctora? Perfecto, yo te escucho muy bien. Ya, les voy a hablar sobre los actos procesales. Couture sostiene que el acto procesal es el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de jurisdicción y aún de terceros ligados a procesos susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. El proceso se descompone en momentos que pueden ser hechos o actos. En los actos lo que importa es la exteriorización de la voluntad del sujeto del proceso y deben ser examinados desde un punto técnico como jurídico. Carneluti afirma que la noción de los actos tiene un valor mayor al de los hechos. Les voy a hablar sobre la clasificación de los actos procesales. Tenemos dos clasificaciones. Una es según Carneluti y el otro son los tradicionales. Carneluti propone una clasificación técnica, que son las siguientes. Una de ellas vendría a ser los actos de gobierno procesal. Los actos de gobierno procesal son aquellos desarrollados para determinar o regular la actividad procesal y puede ser interés de parte de un tercero o pueden ser de interés público. Dentro de los actos de interés privado están los destinados a disponer y los que están destinados a proponer. Por lo tanto, van a provocar. También tenemos a los actos de adquisición procesal. Los actos de adquisición procesal tienen por objetivo poner a disposición del juez elementos lógicos y físicos que van a servir para resolver el litigio. También tenemos los actos de elaboración procesal, que son aquellos que los va a crear el juez en caso no tenga los elementos necesarios para resolver el litigio. En este caso, por ejemplo, podríamos tener a la notificación, la inspección, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación tradicional. Los actos procesales se clasifican tradicionalmente en 3, pero en esta parte yo les voy a hablar sobre los actos procesales de parte. Los actos procesales de parte son aquellos sujetos que van a intervenir en el proceso, que van a realizar su intervención solicitando la tutela judicial y interponiendo una determinada pretensión o también interviniendo porque dicha pretensión fue interpuesta frente a ellos. Así que es que en virtud de la intervención de esto, las partes van a quedar afectadas por el resultado de esto. En virtud del principio de dualidad, nos dice que tenemos al demandante y al demandado. El demandante vendría a ser la parte activa y el demandado la parte pasiva. Estos deben ser personas diferentes, que sus posiciones son contrarias, van a estar confrontadas, porque en el caso de que el demandado se muestre conforme con lo pretendido, pues el proceso va a llegar a su fin. Pero para que se dé este acto procesal, necesitamos que exista un conflicto entre las partes, si no, no existiría dicho acto. Ahora les voy a hablar sobre la reconvención. La reconvención es básicamente, vendría a ser la demanda que hace el demandado al demandante. La diferencia de la reconvención o lo que le define a esta es que la reconvención carece de autonomía. ¿En qué sentido? Porque el demandado básicamente va a interponer una pretensión nueva a la pretensión inicial que ya le dio el demandante. Y esto con la finalidad de que lleguen a una mejor
a una mejor posición, el juez va a ver cuál es como que el más conveniente, por así decirlo. También se podría decir que la reconvención es el género y la contrademanda vendría a ser la especie. El desistimiento es un instituto procesal por el cual el demandante va a manifestar su voluntad de apartarse del proceso o renunciar a su derecho. Esto va a constituir una forma especial de conclusión del proceso sin declaración del fondo. En la clasificación del desistimiento puede configurarse en dos variantes, una que es el desistimiento del proceso y el otro es el desistimiento de la pretensión. El desistimiento del proceso se va a dar por concluido sin afectar a la pretensión. Esta se va a presentar por escrito con firmas legalizadas ante el secretario del juzgado. El desistimiento del proceso va a requerir de la conformidad del demandado. Si éste se opone, el desistimiento va a carecer de eficacia y por lo tanto el proceso va a continuar. El desistimiento de la pretensión se va a presentar cuando el demandante renuncia a su pretensión por razones como no tener derecho que la sustente a esta pretensión o considerar que de alguna manera su demanda va a ser desestimada o por otras razones. La resolución que se aprueba en el desistimiento de la pretensión tiene los hechos de una demanda infundada con autoridad de cosa juzgada y esta no va a requerir de conformidad del demandado. La revocación del desistimiento. La declaración de voluntad dirigida a apartarse del proceso es susceptible de revocación, pero esto se va a dar antes de que la... Hay mucha lectura. A ver, no sé si has estudiado tu exposición. Si sigues leyendo, ya te corto. Voy a seguir revisando, ¿ya? Es la primera advertencia y eso va para el resto del grupo también. Doctora, no estoy leyendo, sino que me estoy guiando. Y estoy que lo digo en la exposición. Pero la guía está incluso mal, Samantha. La lectura, estoy siguiendo el trabajo y la lectura no se respeta. Por ejemplo, ahorita dijiste hecho cuando eran efectos. O sea, no tiene una cosa nada que ver con la otra. No estoy leyendo, por eso, profesora, puede haber... No, lo has cambiado una palabra que es distinto, ¿no? Y no tiene relación. Sí, pero le estoy explicando. Entonces, justamente porque no estoy leyendo puede haber una confusión, profesora. Ya, y por último vamos a hablar del desistimiento de los actos procesales, que es la suposición de voluntad dirigida a renunciar o dejar sin efecto un acto procesal. Eso sería todo, doctora. Gracias. ¿Quién continúa? Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Max Cristian Reyes Alfaro. Continuando con la exposición, yo voy a hablar de los dos tipos de actos, las dos siguientes clasificaciones de los actos procesales, que son los actos procesales de terceros y los actos procesales de los jueces. Bueno, para empezar, los actos procesales de terceros son aquellos actos que no emanan ni de parte del tribunal ni de las partes, sino que son de terceros, justamente como propiamente el nombre lo dice, y estos actos van a producir efectos procesales. Por ejemplo, si en la etapa probatoria se llegase a requerir alguna opinión del perito o la declaración de un testigo para introducirlo como medio de prueba, esta opinión del experto en determinada materia o declaración del testigo va a surtir efectos procesales. Estos entes que intervienen vienen a ser los terceros. Vamos a hablar sobre la pericia. La pericia es una labor realizada por el perito. El perito es una persona con conocimientos especializados en determinadas ciencias, artes y materias. Es requerido por el órgano judicial, es decir, por el juez. Y con la finalidad de que, bueno, el juez lo requiere al perito con la finalidad de que lo auxilie en un determinado campo para que brinde un informe mediante un dictamen pericial sobre sus observaciones, análisis técnicos o científicos imparciales mediante el dictamen pericial que les mencionaba, el cual debe estar motivado.
y ese dictamen va a constituir un medio de prueba que va a ser explicado en la audiencia de pruebas, pudiendo las partes formular observaciones, es decir, mostrar su conformidad o su disconformidad. También tenemos a los peritos de parte, que son designados por una de las partes, quienes van a participar en la audiencia de pruebas según lo ordene el juez. Es decir, que primero deberán ofrecerlo, ¿no? Y el juez verá la conveniencia o no de admitir o no dicha participación para demostrar tales pruebas que podrían ser convenientes, como un video o algo así, ¿no? Que puede ser presentada por la parte que demanda o la parte del demandado. La subrogación del perito procede cuando éste injustificadamente retira la presentación de su dictamen o lo retrasa injustificadamente o simplemente no acude a la audiencia de pruebas, además de ser sancionado con una multa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a la que ésta tuviera lugar, ¿no? También vamos a hablar entre la intervención de terceros sobre la declaración de testigos. La declaración de testigos se lleva de manera individual y de manera separada. El juez preguntará al testigo sus datos generales, ¿no? Es decir, ¿no? Sus nombres, sus apellidos, qué tipo de formación académica tiene, su domicilio, y si es que tuviera algún grado de familiaridad o parentesco o amistad o enemistad con la parte demandada, ¿no? Y si es que tiene algún interés en el fallo, ¿no? Que resulte del proceso, o si hay algún vínculo laboral, o si es acreedor o deudor de alguna de las partes. Dentro de esto se puede especificar que las repreguntas son aquellas que realiza la parte que ha ofrecido al testigo y las contrapreguntas son aquellas que son realizadas por la parte demandada, ¿no? O la parte que no ha citado al testigo, por así decirlo. Las preguntas serán declaradas improcedentes si es que estas dañan el honor o la buena reputación del testigo, y se va a sancionar con multa al testigo que no acuda a la audiencia, ¿no? O si es que simplemente al final se arrepiente sin previo aviso, ¿no? Además de que puede ser incluso forzado o conducido por la fuerza a la audiencia, a comparecer. Bueno, seguido de ellos vamos a hablar sobre los actos procesales del juez. Un momento para cambiar la diapositiva. Ya está. El juez está facultado por ley a realizar todos aquellos actos que estén destinados a administrar justicia, los cuales serán actos jurisdiccionales, la imposición de sanciones, los cuales son actos coercitivos, o aquellos actos destinados a mantener el orden y adecuada conducta procesal son los actos disciplinarios, que se ciñen al debido proceso. Para resolver la controversia de intereses o de incertidumbre jurídica, es para ello que interviene el juez. La función del juez básicamente es la expedición de resoluciones, la intervención y dirección de los actos procesales. Bueno, acá hay una subclasificación de los tipos de actos procesales que realiza el juez. Tenemos a los actos de decisión, a los actos de comunicación y a los actos de documentación. Los actos de decisión son aquellas providencias o resoluciones judiciales que resuelven el proceso, no ponen fin al proceso, o también aseguran el impulso procesal. Los actos de comunicación vienen a ser prácticamente los actos de notificación, ¿no? Entre las partes o a las autoridades. También comunica los actos de decisión. Los actos de documentación son aquellos actos que están dirigidos a representar mediante documentos escritos los actos procesales de las partes, del tribunal o de los terceros. Las providencias o resoluciones judiciales son aquellos actos procesales a través de las cuales se impulsa o decide al interior del proceso y se pone fin a este. Puede ser de tres tipos, pueden ser de tres tipos: los decretos, los autos y las sentencias. Los decretos son resoluciones que impulsan el desarrollo del proceso, disponen actos procesales de simple trámite, se caracterizan por su simplicidad, también por ser breves y por carecer de motivación en su texto. Por ejemplo,
como las siguientes frases que mencionan, ¿no? Téngase presente, a conocimiento, a los autos. Los decretos son expedidos por los auxiliares jurisdiccionales y son suscritos con su firma. Los jueces también pueden expedir decretos dentro de las audiencias. Los autos. Los autos son resoluciones motivadas y se caracterizan por tener dos partes, considerativa y resolutiva, y estas deciden sobre derechos procesales de las partes. El juez, mediante ellas, resuelven la admisibilidad de la demanda o la reconvención, el saneamiento del proceso, la interrupción, suspensión o conclusión del proceso. También el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios, la admisión, improcedencia o modificación de las medidas cautelares. Los autos llevan firma de quien los pide, puede ser del juez, ¿no? En el caso de la sala civil o de un órgano colegiado, se requiere la firma de la mayoría. Es decir, que si la conforman tres vocales, 2 de ellas deben de firmar. Y en el caso de ser 5 vocales, pues deben haber 3 firmas o 3 votos que estén conformes. En cuanto a la sentencia es aquella, bueno, a través de la cual el juez de esta resolución pone fin al proceso de manera definitiva. Es un acto de autoridad equivalente al mandato de una ley, manifestándose en decisión expresa sobre el fundamento de pretensiones de manera precisa y motivada sobre la controversia. Declara el derecho de las partes y se materializa así la tutela jurisdiccional efectiva. También puede pronunciarse sobre la validez del proceso y también puede generar cambios en el estado de las cosas. La sentencia generalmente se redacta en 3 partes o de manera tradicional en 3 partes. La parte positiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Para validez de la sentencia, pues se requiere de la firma del juez o de los jueces que conforman el órgano colegiado o la sala civil. Eso es todo, doctora, por mi parte. Buenas noches, doctora. Siguiendo con la exposición, Ya. yo soy Doris Arevalo Burillo y yo voy a dar más de todo una exposición para ver una breve clasificación de las sentencias. Como ya lo dijo mi compañero, son aquellas resoluciones que ponen fin a un proceso, pero existen también algunas clasificaciones acerca de las sentencias, como por ejemplo las sentencias sin declaración de fondo y las sentencias con declaración de fondo. La sentencia sin declaración de fondo pues es aquella en la cual el juez se abstiene de poder pronunciarse sobre una pretensión. En ese aspecto tenemos las sentencias inhibitorias. El juez se abstiene, ¿por qué? Porque en todo el proceso no ha podido encontrar, digamos, un presupuesto indispensable para que pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Y ese tipo de sentencias normalmente se declaran improcedentes. Las sentencias con declaración de fondo son aquellas, pues, en las que el juez ha encontrado, se puede decir, ha encontrado en el proceso los requisitos, los presupuestos para poder declararse sobre el fondo de la pretensión. En este tipo de sentencias tenemos a las desestimatorias y a las estimatorias. En cuanto a las sentencias desestimatorias, es cuando, digamos, la parte demandada no ha logrado probar hechos, ¿no? La parte demandada no ha probado los hechos. Este tipo de sentencias generan calidad de cosa juzgada y se declaran en su mayoría infundadas. Las sentencias estimatorias, esas son aquellas que amparan la pretensión y declaran fundada la demanda y generan también calidad de cosas juzgadas. También tenemos la clasificación de sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias condenatorias. Cuando hablamos de sentencias declarativas, nos referimos a que el órgano jurisdiccional se pronuncia pronuncia una voluntad sobre algo ya preexistente, ¿no? Para declarar algo sobre algo que ya existe. Un momento. Estás exponiendo bien, sino que en el trabajo, no sé si ustedes lo han hecho el trabajo, alguien lo hizo, porque lo que estás indicando es correcto, pero en el trabajo está al contrario.
¿Ya? Entonces van a tener que revisar y corregir esa parte, ¿ya? Les digo antes de que me olvide. Lo revisan el trabajo Sí, monográfico, doctora. no se ha consignado como estás indicando y lo que estás indicando es lo correcto. He tratado Continúa. de poder, ya, gracias. Entonces, las sentencias, como les decía, las sentencias declarativas son aquellas en las que el juez declara sobre algo preexistente. Por ejemplo, la nulidad de un acto, ¿no? De un acto jurídico. Puede ser un contrato o la nulidad de un matrimonio. En cambio, las sentencias constitutivas son aquellas en la cual el juez con su sentencia cambia el estado de las cosas. Por ejemplo, un divorcio. Si antes tu situación era casada, al declarar esta sentencia, ahora ya va a ser divorciada. Entonces ya hay un cambio ahí. Y las sentencias condenatorias son aquellas sentencias en las cuales hay una obligación, ¿no? Después de la sentencia, el cumplimiento de una determinada prestación. Por ejemplo, con la sentencia para la obligación de dar dinero. Sale la sentencia y después de la sentencia estás obligado a dar el dinero, ¿no? O el ojo también podría dar. Ahora les voy a hablar acerca de los actos procesales. El tiempo en los actos procesales. Se dice que el tiempo es el periodo en el cual se lleva a cabo un proceso. Está regulado en el Código Procesal Civil de los artículos 141 al 147. En este caso tenemos el plazo y tenemos el término, entendiéndose por el plazo como aquel tiempo dentro del cual se pueden practicar actos procesales, y el término es una fecha fija en la que se puede practicar un acto procesal. También en el caso del término se establece algunas disposiciones sobre los actos procesales. Con respecto a las resoluciones judiciales, por ejemplo, dice se practican puntualmente. Ahí también para los tiempos, para el término, se cuentan los días hábiles, que son de lunes a viernes, excepto los feriados. Se consideran horas hábiles según el artículo 124 del texto único ordenado de la ley del Poder Judicial, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Ahora, de oficio de parte, el juez dice puede habilitar otros días u otra hora en aquellos casos que demandan importancia, ¿no? Puede haber que el juez pueda fijar otro día cuando hay una situación urgente. De toda actuación judicial tiene que quedar constancia en un acta. Los plazos, dice, son perentorios, es decir, que no tienen prórroga. El cómputo del plazo es pues desde el día siguiente de notificada la resolución que lo fija. Entre la notificación para una actuación procesal y su realización deben transcurrir por lo menos 3 días hábiles, ¿no? Ahora, en cuanto a los plazos, podemos mencionar los plazos en primera instancia y en segunda instancia. En primera instancia, dice, los decretos se expiden a los 2 días hábiles de haber presentado el escrito que los motiva. Los autos dentro de los 5 días hábiles computados desde la fecha en que el proceso se encuentra expedito para ser resuelto. Las sentencias se expiden dentro del plazo máximo previsto en cada vía procedimental, contado desde la notificación de la resolución que lo declara el proceso expedito para ser resuelto. Ahora, los plazos en segunda instancia, tenemos concedido el recurso de apelación, se elevará, dice, un expediente en un plazo no mayor de 20 días contado desde el día siguiente de notificado el concesorio. En los procesos de conocimiento y abreviado, la designación de la fecha vista de la notificada son 10 días antes de su realización. En la Corte Suprema los plazos se sujetan a los dispuestos en el Código sobre el recurso de casación. Ahora, tenemos también, por ejemplo, en los procesos de conocimiento los plazos máximos son de 50 días, en el proceso abreviado 25 días y en el proceso sumarísimo en audiencia única. Eso es todo con respecto a mi parte, doctora. Gracias. ¿Quién continúa? Batistini, doctora.
Continuando con la exposición, tenemos también lo que son los actos de comunicación del proceso, ya que mi compañero lo había señalado anteriormente. Tocando más a fondo o de una manera más breve, por así decirlo, tenemos que, cuando se trata del dinamismo del proceso, tenemos que referirnos a los actos de comunicación como aquellas actuaciones por parte del juez como tanto de las partes, en las que a través de estos se pueden relacionar entre ellos, ¿no? Porque tal como es el juez que se dirige hacia las partes a través de lo que son las resoluciones y sus respectivas clasificaciones, también son las partes las que se comunican ante el juez a través de los escritos que presentan, a través de las demandas, a través de cualquier tipo de escrito, ¿no?, que se presenta ante el juzgado. Y estos se pueden, ahora también tocando el tema de los actos procesales a fondo, tenemos que la forma en la que estos se desarrollan es a través del principio de elasticidad y el principio de convalidación, ¿no?, que siguen estos el criterio de flexibilidad. Por ejemplo, este es como cuando decimos que cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal. Este será validado si, habiéndose realizado de otro modo, no ha cumplido con su propósito. Esto también está señalado, ¿no?, dentro de la norma y dentro de la ley que los anteceden. Para que un acto procesal también tenga validez, debe seguir ciertos criterios. Por ejemplo, que el que lo realice sea un agente capaz. Por ejemplo, si por ejemplo una demanda está interpuesta por un menor de edad, no se encuentra dentro de la capacidad de poder ejercer un acto procesal, por lo tanto no sería válido, ¿no?, porque es incapaz absoluto debido a su edad. También otro punto que señala validez dentro de un acto procesal es el consentimiento, que manifiesta por la declaración de voluntad expresa o tácita, ¿no? Por ejemplo, cuando se otorga poder por acta ante el juez. Otro de los puntos que validan los actos procesales es cuando decimos que el acto jurídico procesal debe ser jurídicamente posible y no contrario a la moral ni a las buenas costumbres, ya que su finalidad debe ser señalada como lícita. No debe estar por fuera, no debe incitar a algo que esté por fuera de la ley. Y que este acto procesal también debe sujetarse a las formalidades previstas. O sea, uno no puede, por ejemplo, cuando se presentan, no sé, si queremos señalar una audiencia debe ser dirigida personalmente por el juez, los escritos deben ser autorizados por los abogados, ¿no? O las firmas de los abogados en la demanda deben estar establecidos porque así lo exige la ley ante los juzgados. Y otro punto que también podemos señalar es la nulidad de los actos procesales. Para que un acto procesal caiga en nulidad o recaiga en esto, está señalado también en el código, pero por ejemplo se considera como la nulidad misma como una institución de mayor tradición en nuestro proceso. Ante la insuficiencia de conocimiento sobre su naturaleza y finalidad, se terminó distorsionando, generando un uso malicioso e indiscriminado, ¿no?, que conllevó a la dilación excesiva del proceso. Algunos abogados o en la historia básicamente del derecho procesal civil nos enseña esta parte que se usaba este tipo de casos para una dilación excesiva, o sea que en pocas o palabras coloquiales se podría decir que usaba mucho tiempo esto para retrasar un proceso que se debería hacer en plazos cortos. Y también podemos señalar que una nulidad podría tener una triple connotación. Por ejemplo, que para nuestra legislación constituye un remedio frente a un acto procesal viciado, lo que determina su invalidez o ineficacia. También señala, como algunos autores dicen, ¿no?, como Alsina, que esta es una sanción que prevé el ordenamiento procesal cuando se ha cometido un vicio o error improcedendo, que es error en el procedimiento, contra cualquier acto procesal contenido o no en una resolución. También la tercera connotación nos define la nulidad como un medio impugnatorio sui generis, ya que puede configurarse como un remedio o como un recurso, ya que si ataca un acto procesal no contenido en una resolución será remedio, pero si ataca un acto procesal contenido en una resolución será un recurso. Para que los actos procesales tengan validez y eficacia jurídica deben estar desprovistos de vicios como el error, el dolo, la simulación, la colusión, el fraude o incluso el incumplimiento de alguna formalidad esencial.
Los tipos de nulidad se pueden establecer o grados. Puede ser una nulidad absoluta, cuando, por ejemplo, hay una ausencia del juez en la audiencia de pruebas, entonces este momento se declara nulo, o cuando hay incompetencia del juez por razón de la materia, o la falta de legitimidad para obrar que tiene el juez, ¿no? También señala que existe la nulidad relativa, la misma que se configura cuando existen irregularidades que no vulneran formalidades esenciales, por lo tanto, pueden ser objeto de subsanación. Es decir, una parte puede quedar nula, pero la otra se puede subsanar. Y a esto Couture también sostiene que el acto viciado de nulidad relativa puede adquirir eficacia. Mediante la aquiescencia de la parte perjudicada, el acto irregular puede cumplir con su finalidad. Asimismo, también podemos señalar cómo es la inadmisibilidad e improcedencia de la nulidad. Cuando solicitamos una nulidad, este será declarado inadmisible e improcedente de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo si es formulado por quien ha propiciado, permitido o dado lugar el vicio. O sea, la persona o la parte que ha propiciado este vicio no puede solicitar la nulidad, se declararía inadmisible e improcedente. O también se puede dar el caso de que se sustente en causal no prevista en este código. Uno no puede solicitar una nulidad sin una base legal firme que esté preestablecida en el Código Civil, en el Código Procesal Civil o en el Código Civil. También se trata de cuestión anteriormente resuelta. Uno no puede solicitar nulidad sobre algo que ya está consentido, que ya está ejecutoriado. O sea, una vez que ya está ejecutoriado, ya uno no puede solicitar la nulidad de ese acto procesal. O también señalamos la invalidez cuando haya sido saneada, convalidada o subsanada, ¿no? Ahí tampoco, en este tipo de casos tampoco se puede solicitar la nulidad y consecuentemente se da la inadmisibilidad o improcedencia. También la oportunidad y trámite de la nulidad se da de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo deben plantearse en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo. No puede esperar a otra audiencia o a otro momento, sino el momento en que se ocurre, en el momento en que ocurre este vicio o este error, ahí puede solicitar la nulidad. Y el plazo que el juez tendrá para resolverlo será por 3 días, ¿no? Previo traslado a la otra parte también. Después de la sentencia, en el escrito que sustenta el recurso de apelación también, en este caso la sala civil resolverá oyendo a la otra parte. Y si los vicios ocurrieran en segunda instancia, serán formuladas en la primera oportunidad que tuviera. Asimismo, no importa en qué instancia están, siempre deben establecerse que debe ser el momento en el que se ocurre la nulidad y no esperar un momento después. También podemos señalar los efectos de la nulidad, que nos hablan que cuando está la resolución que declara la nulidad puede disponer la renovación del acto o actos procesales, imponiendo el pago de costos y costos al responsable, ¿no? Responsable correspondiente, y una innovación del ordenamiento procesal hasta donde haya pasado el momento hasta donde el pedido del agraviado se pueda ordenar y se haga el resarcimiento que corresponde a los daños causados. También continuando, podemos señalar las diferencias entre el acto procesal y el acto jurídico civil, a través de lo que nos dice Gosainis, que sostiene que la frontera entre ambos es difusa e inexistente, pero sí tiene algunos puntos que podemos señalar. Por ejemplo, en el acto procesal tenemos que está limitado al tiempo y al espacio del proceso, es decir, que el acto mismo procesal no puede existir antes de una demanda o después de una resolución, una sentencia que declare ya ejecutoriada, ¿no? Que ya se haya declarado ejecutoriada. No puede existir fuera de este tiempo, sino siempre debe estar dentro. En cambio, el acto jurídico no tiene límites que el orden público y las buenas costumbres. Puede ocurrir en cualquier tiempo y espacio, si así fuera correspondiente. Asimismo, el acto procesal tiene naturaleza pública, manifestando en las formalidades exigidas para su validez. Y por otro lado tenemos el acto jurídico que generalmente su naturaleza es privada y las exigencias formales son excepcionales. En el acto procesal tenemos que tiene un carácter prospectivo del proceso y los actos procesales son interdependientes o concadenados. Estos siempre deben estar
como lo que acabo de mencionar, interdependientes, uno no existe sin el otro, siempre están en constante relación, mientras que en el acto jurídico son aislados e independientes, cada uno puede existir por sí mismo, por su propia naturaleza. En el acto procesal obedecen a un principio de preclusión que determina la oportunidad de su actuación, ¿no? Mientras que en el jurídico no están sujetos a oportunidad determinada. Y por último tenemos que en el acto procesal se encuentran sujetos a la posibilidad de contradicción, mientras que en el acto jurídico no necesariamente está ligada a formalidad. Y es todo. Gracias. Bien, concluimos con el primer grupo. Gracias. Ahora las preguntas. Vamos a ver, el segundo grupo ya tiene listo su trabajo, las diapositivas, la exposición para iniciar, porque tenemos pendiente el grupo 3 también. Buenas noches, doctora. Sí, ya está. Ya, Ahorita iniciamos entonces. Iniciamos. Doctora, disculpa. ¿Quién inicia? Alexandra Raquel Torres Casalo. Ya. Somos el grupo 2, el tema a abarcar son las resoluciones judiciales. Ponen grande. Las resoluciones judiciales, si bien acá vamos a tocar 3 puntos, que son sus formas y requisitos de validez, también los efectos de las resoluciones judiciales, el principio de la preclusión y la eficacia. Y por último, pues la prueba y la naturaleza jurídica con el objeto y carga de la prueba. Bien. Las resoluciones judiciales. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos ese término, ¿no? Más que todo como la facultad y la forma, como el juez se va a comunicar con las partes, cómo esta va a tener esa decisión. En ellas pues tenemos, antes de eso, entendemos de dos maneras, cuando hablamos de documentos y cuando hablamos exactamente, precisamente al acto procesal, ¿no? Que son los actos procesales, vienen a ser los hechos de voluntades que se dan, ¿no? En el proceso. Y documentos digo, ¿por qué? Porque vemos aquellas enumeraciones donde ponen pues los 3 puntos, la expositiva, la considerativa y dispositiva, ¿no? De una sentencia, de una resolución judicial que es la sentencia. Pásalo. Siguiente decisión. Ya. La cosa que, a ver, dentro de lo que son resoluciones judiciales tenemos 3 puntos, no se puede bajar la diapositiva, pero tenemos 3 puntos enfocados. En ellas están los decretos, las sentencias, los decretos, los autos y las sentencias, en ese orden. Cuando decimos decretos, esto básicamente es la emisión para que se pueda impulsar un proceso, ¿no? Cuando entendemos por autos, acá es básicamente la decisión
lo que se va a realizar ciertas decisiones ya sean en actos procesales, como por ejemplo, el juez va a resolver una admisibilidad o una inadmisibilidad. Esto se refiere básicamente cuando hay una evaluación en los requisitos formales, ¿no? Y, a ver, las sentencias, como ya bien el anterior grupo lo expuso, en las sentencias tenemos lo que son básicamente el fallo que da el juez, ¿no? Ahí tenemos las tres partes básicas, que son la expositiva, la considerativa y la resolutiva. Cuando hablamos de la parte expositiva, estas son donde incluyen los sujetos procesales, están las pretensiones que se quiere, las partes que quiere llegar, el objeto de las partes, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta sentencia? Y tenemos la segunda parte, que es la considerativa. Acá están básicamente los fundamentos. ¿Sí? Cuando dirán una sentencia, fundamento 1, 2, 3, es decir, las bases legales, diría, ahí donde vamos a buscar algún trabajo, por ejemplo, y nos piden, citan tal jurisprudencia, y vamos y encontramos ahí fundamentos, base legal tal de tal artículo. Sí. Y la parte resolutiva ya, esta viene a ser, como dije, el fallo que va a emitir el juez, que va a resolver, ya sea de una forma que va a condenar o va a absolver, ¿no? Bien, en la sentencia cabe mencionar que hay dos clases de sentencia. La sentencia que es declarativa y la sentencia constitutiva, ¿no? Como ya bien, recuerdo una compañera anterior lo mencionó. Básicamente, ¿en qué se diferencian estas? Para tener claro, ¿no? Los puntos, que nos va a servir ya en un futuro para ponerlos en práctica, estos conocimientos legales. Las sentencias declarativas, más que todo, va a expresar y va a determinar aquellas obligaciones o derechos, solamente en eso se van a enfocar. En cambio, las sentencias constitutivas, estas de acá no se van a centrar en expresar y determinar, sino van a crear, van a modificar o extinguir, ya sea algún derecho o obligación, ¿no? Esas es básicamente las diferencias en esta. Así también tenemos los requisitos de la sentencia. Los requisitos de la sentencia, como bien nuestro Código Procesal Civil lo señala, son 7 puntos, que va a poner el lugar y fecha de la sentencia, cuando se va a expedir, el número del orden de lo que le corresponde, la mención sucesiva también de los puntos, va a tener una expresión. Se apagó tu audio, Alexandra. Estás hablando sin audio. ¿Me escucha, doctora? Sí, ahora sí. ¿Desde qué punto? No me escucho. Doctora, disculpa, ¿desde qué punto no me escuchó? Ya, bueno. Los requisitos de la sentencia. Los requisitos. Ya dije los 7 puntos, ¿no? El plazo, las costos y costos, esos son mejor dicho, los gastos que uno se va a... Y los costos ya, si tú pierdes, por decirlo así, ¿no? Ya tienes que pagar eso. Y también tenemos como otro punto la suscripción del juez y el auxiliar, las firmas, todo eso. Bien, con respecto a las sentencias, todo esto se tiene que cumplir. Si una de ellas no se cumple, esta es nula, ¿no? A diferencia de los autos, a diferencia de los decretos van a ir a ver, si bien los autos, el expresado en el punto 6 que dije, la condena de costos, si esos no tienen, igual va a proceder, ¿no? Y respecto a los decretos, si no tienen, por ejemplo, el punto 3, la mención sucesiva de los puntos a los que quiere tratar, y el plazo, los costos y costas, no es necesario que no haya, igual procede. Bien, para finalizar ya, la institución que va a poner, que va, mejor dicho, asegurar esto, que esta sentencia, que esta resolución expedida tenga esa firmeza, todo va a ser la cosa juzgada. Eso sería todo, profesor. Le concedo a mi compañera que está acá. ¿Quién continúa?
Hola. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches, mi nombre es Katy Salcedo y continuando con la exposición, me tengo que exponer el tema con respecto a los efectos de las resoluciones judiciales, el principio de preclusión y de eficacia, que son unos temas muy interesantes, también muy claros y simples, ¿no? Empecemos. Con respecto a los efectos de las resoluciones judiciales, cuando hablamos de resoluciones judiciales, pues, ¿qué es la primera idea que se nos viene a la cabeza cuando se habla de una resolución judicial? Pues, bueno, es la forma como el juez se comunica, ¿no?, con las partes, o también estamos ante un término polisémico. Es por decir, miren, yo quiero explicar esta noche este tema. Por ejemplo, en cuanto a resoluciones judiciales, resolución documento y resolución acto. Cuando hablamos sobre resolución como documento, pues se hace referencia a un conjunto de enunciados normativos expedidos por un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, ¿no?, una resolución número 4. En la resolución impugnada se decidió no admitir el recurso del demandante, etc. La división entre la parte expositiva, constitutiva y dispositiva. Esto pues corresponde a lo que viene a ser una resolución documento. Y cuando hablamos de una resolución como acto procesal, un acto procesal es fundamentalmente un hecho jurídico, voluntario, practicado en un proceso y con eficiencia para el mismo. Pero ¿cómo funciona? Este se realiza por un órgano juzgador. Se trata de un acto procesal del juez, ¿no? Pero aquí hablamos del juez, pero también se puede tratar de ser un árbitro o de la administración pública. Por ejemplo, puede realizar actos de naturaleza administrativa, como sería el caso de llamar la atención a su personal o emitir oficios. Esto pues en cuanto sería, a ver un ejemplo, el comunicarse, ¿no?, con otros jueces, autoridades públicas o privadas. Estos son los actos del juez que sí son resoluciones y que pueden contener una decisión o no. ¿Y por qué les menciono esto? Porque si hablamos de efectos de las resoluciones judiciales, vamos a hablar sobre etapas. ¿Pero por qué vamos a hablar sobre etapas? Porque aquí tenemos incluido un tema muy importante, que son los principios de preclusión y eficacia. Y para entender un poquito más de ello, tenemos que hablar sobre las etapas procesales, ¿no?, para tener un mejor entendimiento sobre preclusión y eficacia. Teóricamente, por lo menos, dice el texto que tenemos también en la plataforma, es que tenemos hasta 5 etapas. Entre ellas tenemos a la postulatoria. Es aquella donde las partes presentan su pretensión y su defensa, fase 1. La probatoria, que dice que es el momento o fase en la cual las partes intentan acreditar sus afirmaciones expresadas en la primera. La tercera, que viene a ser la decisoria. La decisión está a cargo del juez y consiste en la declaración del derecho que corresponde a cada caso concreto. Y la impugnatoria, que nos dice, dentro de la cual las partes pueden cuestionar y pedir un nuevo examen de la decisión judicial expedida. Y la ejecutoria, dice, es aquella etapa donde se procede voluntariamente o activamente a hacer cumplir la decisión judicial definitiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos que tener en claro que el principio impide que tú puedas llevar estas etapas. ¿Por qué? A ver, un ejemplo más claro. Aunque sea una película, así después te han escuchado que dice una frase, una oración que dice, ¿no? Se otorga 3 días para que realice las manifestaciones correspondientes, de lo contrario, se le precluye su derecho a hacerlo. Esta es una frase típica, ¿no?, ya, del tribunal, de que nosotros pues estamos hablando del principio de preclusión, pero también como el principio de eventualidad.
Este consiste en que existe a favor de las partes una libertad para hacer valer sus derechos procesales. Sin embargo, si estos derechos procesales no se hacen en el momento procesal oportuno, se cierra la etapa para llevarlos a cabo y se les tendrá por extemporáneo y perdido su derecho procesal correspondiente, ¿no? Ok. No puedo ver la diapositiva. Y bueno, seguimos. Entonces, este principio plantea que los actos procesales deban ser ejecutados en las etapas procesales correspondientes. De no hacerlo, pues, como lo mencioné anteriormente, se perderá el derecho a realizarlo, o en cualquier caso, su ejecución no tendrá ningún valor. Así es. Por eso dice, se entiende por preclusión que la pérdida o extinción o caducidad en una facultad procesal que se produce por el hecho. Bueno, en mi diapositiva voy a mostrar tres, que son, ¿no?, la A, la B y la C. De no haberse observado el orden señalado por la ley para su ejercicio, como los términos perentorios o la sucesión legal de las actuaciones o de las excepciones, ¿no? Y en el término B tenemos por haberse realizado un acto incompatible con la intención de impugnar una sentencia. Y la C dice que de haberse ejercitado ya una vez válidamente la facultad, o sea, la conservación propiamente dicha. Así es. Eso es en cuanto a la preclusión, ¿no? Este principio, la palabra preclusión, ya pues no, ahora sí lo tenemos un tema más teórico, gramático, dice la palabra preclusión, aunque no es castellana, lo empleamos porque expresa claramente lo que queremos decir. Preclusión significa cerrar el paso, y de pre antes y de claudo, ¿no? Cerrado. Es una voz latina que ha sido incorporada al italiano. Pero me alcanzas mi cuaderno, por favor. También hay unos puntos también que he anotado y que quería decirlo así. En la preclusión, como pérdida de los derechos procesales por no haberlos ejercido en la oportunidad que la ley da para ello. Y también, en tanto, genera una serie de candados para las partes. Ya no se puede hacer nada una vez pasado, ¿no?, las etapas. Pero también podemos entender que el derecho de preclusión vincula al juez respecto a sus propias resoluciones. Para ello voy a citar un artículo, que es el artículo 406 del Código Procesal Civil, donde que dice la aclaración. El juez no puede alterar las resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influye en ella. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la decisión. El pedido de aclaración será resuelto sin dar trámite. La resolución que lo rechaza es impugnable, como lo dice en este artículo, ¿no? Y también les mencionaba antes que en tanto esto genera pues un candado para las partes procesales y también incluye al juez. Ahora, también hablemos sobre el principio de la eficacia. ¿Qué nos dice este principio de la eficacia? No lo visualizo acá, creo que también se me logró. Entonces dice, pero el texto nos dice, ¿no?, en la plataforma, que la duración del proceso no debe redundar en perjuicio del vencedor, por lo cual la sentencia debe retrotraer sus efectos al momento que se entabló la demanda. Así es. Y el principio de eficacia, al ser también es un principio procesal, pues garantiza que lo decidido en una sentencia se cumple y que la parte que obtuvo con un pronunciamiento de tutela a través de la sentencia favorable sea la respuesta a su derecho y compensada si hubiera lugar a ello por el daño sufrido. Hasta aquí mi aporte y mi exposición, compañera. Doy pase a mi siguiente compañera. ¿Quién sigue? ¿Quién,
continúa? ¿Qué pasó con, no tuvieron diapositiva el grupo? Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. La parte de la carga, la naturaleza jurídica, el objeto y la carga de la prueba. En primer lugar, queremos decir ¿qué es la prueba? La prueba, o sea, en nuestro conjunto de conceptos, lo que quiere decir es encontrar un resultado que nos lleve a ver cuál es la realidad o falsedad que nos dice en un hecho o en un caso que nos ponga en los procedimientos que llevamos. Prueba viene de pruebo, del latín, y mediante eso existe varios medios de prueba, donde existen los medios de prueba típicos y atípicos, donde, por ejemplo, los medios de pruebas atípicos son 5, los más conocidos que están en nuestro código, que son documentos, testigos. A ver, las pruebas típicas y atípicas corresponden al grupo 3. Ustedes ustedes deben trabajar o trabajaron el tema, a ver, estamos en grupo 2, resoluciones judiciales, formas y requisitos de validez, efecto de las resoluciones judiciales, principio de preclusión y eficacia, que ya lo hicieron, la prueba, naturaleza jurídica, objeto y carga de la prueba. Sí, doctorita, miren, mediante en la prueba existen también los medios, que son medios atípicos y los típicos, Sí, en realidad. Yo sé, pero ese tema le corresponde, ya no tienen que llegar a ese punto, porque ese punto le corresponde al grupo 3. Doctora, disculpa, lo que pasa es que estábamos abarcando un poco más los temas a fondo y no nos hemos percatado del siguiente grupo. No, ustedes tienen el cronograma de clases y el sílabo se ha entregado oportunamente. Ustedes tienen la obligación de revisar y los temas de exposición también se han entregado. O sea, son temas de cada grupo. Claro, sí, correcto, entendemos eso y hemos tocado los puntos, solo que al último hemos profundizado un poco más en los siguientes puntos. Y a eso me voy. No se trata de que han profundizado, falta. A ver, mira, han expuesto hasta preclusión y eficacia. Ahora les toca la prueba como tal, la naturaleza jurídica, objeto y carga de la prueba. Falta ese punto, no es que hayan profundizado. Otro tema es medios probatorios típicos y atípicos, sucedáneos de medios de prueba y objeto de la prueba. Eso es del siguiente grupo. Entonces tienen que exponer lo que les corresponde, no tienen que tomar del grupo siguiente. Vamos a avanzar con el otro grupo porque no hicieron ese punto, no han tocado ese tema. Hemos terminado la carga de la prueba, doctora. No, en su trabajo estoy revisando ahorita y no lo tienen. Sí, tenemos la carga de la prueba. Aquí tienen clases de medios de prueba típicos y atípicos, objeto de la prueba.
Doctora, disculpa, solo que carga de prueba está al último. Pero No antes de está. eso, sí está, doctora. Tengo principio de eficacia procesal, luego En tengo el... objeto de la prueba, nada más 3 líneas de objeto de la prueba, clases de medio probatorio, todos testigos, documentos, exhibición, bueno, pericias contables, inspección judicial, eso le toca. Aquí luego viene carga de la prueba, también unas 3 líneas. No, expónganlo pues, expónganlo a ver, de pronto han estudiado. Claro, solo que esto estaba al último. Mi compañero iba a tocarlo al último, pero antes de eso iba a tocar sobre los típicos y Es que no atípicos. les toca, ese tema lo va a exponer el otro grupo. Ok, doctora, disculpa. Pero al último va a tocar mi compañera en los cargos de la prueba, respecto a la prueba última. Primero el concepto de prueba. Ya les dije, tienen que seguir el orden. Primero tienen que exponer qué es prueba, pues. Luego naturaleza jurídica de la prueba, objeto de la prueba y carga de la prueba. ¿Ya? Está en el trabajo, doctora. Está en el trabajo, solo que mi compañera empezó con las pruebas típicas, atípicas, Expónganlo, pero... por favor, no tenemos Ok. tiempo, expónganlo. ¿Qué persigue? Continuamos con la exposición, doctorita. En la carga de la prueba es algo, Disculpa, ¿cuál es tu nombre para evaluación? ¿Cuál es tu nombre? doctorita. ¿Cómo? Jacqueline Apellido. Vázquez Herrero. Ya. Ya, continúa, Jacqueline. En la carga de la prueba es más básicamente donde nosotros tenemos que llegar a lo final, más como decir, llegar a una conclusión donde que el juez va a llegar a un determinado hecho de saber cuál es la verdad o falsedad del hecho o suceso. En un caso, por ejemplo, como supongamos que Julia es la madre de Diana y Lula, en la cual Pedro no es el padre de Lula, pero él tiene una partida de nacimiento donde que ambos, Lula y Paula, son hijos de Pablo. Pero en realidad lo que vamos a llegar a un acuerdo es con una prueba de ADN al resultado para saber que la madre está diciendo mentira con la prueba, que es la partida de nacimiento, que la falsedad es que solamente una de ellas es hija de Pablo. Eso es todo, doctorita, gracias. ¿Y en quién es la responsable del grupo? ¿Casalo? Hola. ¿Quién es la responsable de este grupo? A ver, ¿cuál de las 3 es el responsable del grupo? Hola, ¿me escuchan? Sí, correcto. ¿Quién es responsable del grupo? Yo, doctora. ¿Quién es yo? Alexandra Raquel Torres Casalo. Ah, Casalo. Casalo, tenga en cuenta, y ya les digo, no han trabajado el último tema, ¿ya? Sí.
Ya, eso ya después lo vemos. El grupo 3, por favor, tenemos tiempo aún para continuar. El que exponga el grupo 3. ¿Se escucha? Doctora, buenas noches. Buenas noches, sí, yo te escucho perfectamente. Vázquez Herrera, Jacqueline, no le tengo en la lista. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Está en la A? ¿Está llevando en la B? ¿Está llevando en la A? ¿Está No, exponiendo en la A? está en la A, doctora. Jacqueline está en la A. Le había pasado su nombre en el grupo de delegadas, su nombre completo. Ella pertenece a la lista de la A. Ya, pero no está en la lista. Ya. Lo que pasa, doctorita, es que yo estoy en la matriculada en la B y por motivos que se me cruza mi horario, estoy llevando en la A, doctorita. Le dije el primer día de clase y me dijo que no hay problema, doctorita. Problema, sino que siempre los que están en matriculados en la B y exponen en la A me tienen que decir para la evaluación respectiva. Gracias. Gracias, doctorita. Ya, doctora, voy a empezar, ¿ya? ¿Se escucha, no? Sí, puedes empezar, te escucho perfectamente. Ya. Doctora, muy buenas noches, compañeros. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, pues nos tocó a mí, a mi grupo, temas muy importantes para el derecho procesal civil, a lo cual pues vamos a tratar de explicar lo más detalladamente posible para la comprensión de cada uno de ustedes. El tema a tratar que nos ha tocado pues son los medios de prueba típicos y atípicos, también los sucedáneos de los medios de prueba y el objeto de la prueba. En esta oportunidad a mi persona le tocó desarrollar el tema de los medios probatorios atípicos. En primer lugar, antes, como una forma de introducción acerca de los medios probatorios típicos, deberíamos saber lo que quiere decir o el concepto de la prueba y medios de prueba. Y podríamos entenderlo, ¿no?, como el conjunto de actividades realizadas y presentadas por las partes procesales para el esclarecimiento del tema de controversia que se va a presentar ante el juez para una decisión justa. Eso, desde mi punto de vista, ¿no? Aunque hay muchos autores que dan su definición de lo que son los medios de prueba. Un ejemplo de esto tenemos al doctor Davis Echandía, y a lo cual él entiende por prueba, ¿no?, judicial al conjunto de reglas que van a regular la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso. Y como les estaba explicando, no hay muchos autores que tienen definiciones parecidas y muchos de ellos pues coinciden con una de las principales características de los medios de prueba, la cual es pues el esclarecimiento de una controversia. Entrando ya más a fondo al tema de los medios probatorios típicos, una vez definido ya el término de lo que trata los medios de prueba o pruebas, tenemos pues las llamadas medios probatorios típicos. ¿Y qué son esos? No diríamos que no es otra cosa más pues que el conjunto de actividades probatorias que se encuentran previstas pues en una normatividad jurídica. En este caso lo encontramos en el artículo 192 de nuestro Código Procesal Civil, las cuales pues especifica cuáles van a ser estos medios de prueba que van a servir para el esclarecimiento de diferentes controversias que se pueden dar. Entre ellas, pues, vamos a encontrar la declaración de partes, la declaración de testigos, los documentos, las pericias e inspecciones judiciales.
tocando y profundizando más lo que es la declaración de partes. Como ya se mencionó, uno de los medios probatorios viene a ser la declaración que se va a dar por las partes procesales. ¿Y qué entendemos nosotros cuando hablamos de parte o declaración de las partes? Si bien es cierto, no sabemos que cuando se va a poner en marcha una actividad jurisdiccional que va a ser interpuesta por, más que todo por el demandante, sabemos que un medio de prueba va a ser la declaración de las partes procesales y no solamente el demandante, ¿no? Sino que también el demandado, posteriormente podríamos decir que cada una de estas pues va a contar una especie de historia sobre los hechos sucedidos o suscitados, como lo podríamos explicar, en donde pues se va a tener constancia y una idea de los actos sucedidos. Cada una de las partes va a dar una declaración. Respecto al contenido y carácter personal de la declaración de las partes, la declaración, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a ser de carácter personal, pero se puede dar ciertas excepciones en ciertos casos en donde la persona pues va a declarar va a ser un representante legal de la persona que tiene en sí el derecho. En este caso, pues la persona que va a declarar puede ser de repente un representante legal o de repente un tutor, un curador, etcétera. Y eso pues lo vamos a encontrar previstos en el Código Civil. Respecto a la declaración de testigos, que es un punto más a tocar, que normalmente son las personas que van a ser los que van a suministrar información. Esas personas son los terceros en un proceso y normalmente lo hacen con fines jurídicos, ¿no? El autor Cardoso y Sasa nos da una clasificación acerca de cuáles son los tipos de testigos que podemos encontrar. En estos están, por ejemplo, los testigos de abono, que van a ser aquellas personas que van a apoyar la buena fama que tiene una persona, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo sea, que siempre haga yo préstamos o consumos a diferentes personas, las cuales, por mi forma de en que yo, realizo mis actividades, les pago puntual y todo, entonces esas personas en un proceso pudieran salir a mi favor si es que yo sería el demandado. Digamos, que ¿cómo les puedo decir? Una persona me demanda por incumplimiento de pago de algún monto de dinero. Entonces va a haber personas que van a salir a mi favor a testificar que yo sí soy un buen pagador, que siempre pago mis obligaciones, etcétera, ¿no? Luego tenemos los testigos e instrumentos. Los testigos e instrumentos normalmente son los que van a presenciar los hechos. Un ejemplo de eso puede ser las personas que se encuentran en algún acto jurídico pactado, ¿no? Una persona que justo en el momento que se está firmando un contrato se encuentre presenciando los hechos. Luego tenemos los testigos de cargo, que van a ser aquellos que van a testificar en contra del demandado, y viceversa tenemos los testigos de descargo, ¿no? Que van a salir a testificar a favor del demandado. Luego tenemos los de oído y los de vista. Es un mismo nombre, lo dicen, no creo que sea muy necesario explicar que los de oído van a ser las personas que hayan escuchado en sí el tema de controversia, y los de vista los que lo visualizaron, y tenemos los testigos de mayor excepción. ¿Cuál es la aptitud para declarar como testigo? Toda persona, ¿no?, que tenga sin restricciones la capacidad, como ya lo hemos estudiado también es en derecho de persona, la capacidad de goce y de ejercicio, que les caracteriza para poder desarrollar actos procesales y civiles, no podrán tener estos el derecho de declarar como testigo. En el caso de los menores de edad o menores de 18 años, ellos solo podrán declarar en casos
se encuentran previstos en nuestra norma. Normalmente son en casos de temas familiares, ¿no? Como tenencia, patria potestad. No sé cuando al niño le hacen una entrevista para preguntarle, ¿no? Con quién se siente mejor, cuál de sus papás le da más atención, etcétera, ¿no? No sé si alguna vez habrán podido observar eso. Luego están los requisitos de la declaración de testigos. Cuando se va a presentar un testigo, lo que normalmente se hace es presentar al testigo con el nombre respectivo de cada uno, ¿no? Luego la indicación del domicilio del testigo, cuál es su ocupación y también la especificación de los hechos controvertidos respecto a la cual pues el testigo va a declarar. El número de testigos que normalmente se pide son de 3 personas, pero tampoco se puede pedir más de 6. En la declaración testimonial, ¿no? Solamente se podrá testificar respecto al hecho de controversia. No vamos a meter matemáticas, estamos hablando de comunicación. Sería algo ilógico salirnos del tema. Las prohibiciones para declarar como testigo, ya aquellas personas que no tienen el derecho de presentarse como testigos van a ser los absolutamente incapaces. Y hemos visto quiénes son los absolutamente incapaces, pero en caso de ser menores de 18 años, también ya les he explicado ya en qué casos estos menores de edad pueden testificar. También se presenta el caso de aquella persona que haya sido condenada por algún delito. Esto normalmente ya queda a criterio del juez, ¿no? Porque de repente por la condición del testigo, de repente tiene mala fama o hay la probabilidad de que su testimonio sea absolutamente falso. Luego tenemos a los parientes, ¿no? Dentro del 4º grado de consanguinidad y también del 3º de afinidad. Sabemos que de repente esas personas por el tema de familia o de parentesco van a querer declarar a favor de la persona, incluso si estos no estén diciendo la verdad, podemos correr ese riesgo. Y por último, ¿no? El que tenga interés directo o indirecto. Y hemos hablado también bastante de estos temas, de aquellas personas que tienen interés directo sobre un tema de controversia, ¿no? En el ámbito jurisdiccional. Esas personas pues, no tienen el derecho de testificar porque prácticamente van a querer. Tu audio, Richmond. Tu audio, Richmond. Su internet Es su pasó? internet. Su internet está Oh. lento, doctora. internet, doctora. Pero Doctora, bueno, ya estaba ¿se concluyendo, me ¿no? escucha? ¿Cómo? Un momentito, por favor, se me salió Ajá, de la tiene problemas clase, con el internet, pero pero se escuchaba. ya estaba concluyendo ya, ¿no? Sí, pero la cosa, si quiere yo puedo seguir, pero creo que el tiempo no va a dar, así que si me permitiera darle el paso a mis compañeros, porque todavía falta el documento y otras cosas más. ¿Se puede? ¿O quiere que termine mi exposición? Richman, ¿hasta qué punto iba a exponer? Y yo, profesora, iba a exponer hasta la pericia. Hola. Ah, sí, es. Nuevamente se va tu audio. Hasta las pericias, dijo doctor. Y recién está en testigos.
Están, no los escucho. Estoy hablando con el audio apagado. En todo caso, a ver, el grupo que solucione, que ingrese otro, pues ya no. Hola. Sí, doctora, sí, aquí estoy. Ya, pues que continúe. ¿A quién le toca el...? Internet que se va, doctora, pero mejor que vayan compañeros, porque el tiempo también tenemos otra clase después. Ya, sí. Ya, a ver, por favor, compañera, la que sigue. Me toca a mí, Miss. Chujutaya Costa Dalia. Ya, ¿Me escuchan? sí. Compañero, ¿podrías ponerle en inspección judicial en la diapositiva 7? Bueno, para empezar, yo hablaré sobre la inspección judicial. Cuando hablamos sobre la inspección judicial, es decir, va a ser el reconocimiento que hace el juez de manera directa a través de sus percepciones sobre lugares, cosas, personas, para verificar las cualidades o condiciones o características del proceso. Partiendo de que la doctrina define la inspección judicial como el examen sensorial directo realizado por el juez en cosas u objetos, etc. La importancia de la inspección judicial radica siempre en la posibilidad de que el proceso surja alguna cuestión, algún conflicto que se pueda observar directamente por el juzgador, lo cual quiere decir que dicho medio de prueba consiste en mostrar directamente al juez las cosas, objetos relacionados con los puntos del litigio a resolver, es decir, el caso, para que de ello pueda obtenerse alguna luz o ilustración para resolverlo, sobre las cuestiones debatidas tanto durante el proceso, ya que una vez de las características resueltas dentro del proceso, el juez tenga el conocimiento inmediato y directo sobre las cosas inspeccionadas o los sucesos o las cosas que se está realizando, dándose la oportunidad a las partes para hacer las observaciones que estimen convenientes al acto mismo. Tomándose nota de ellas y confrontándose con la realidad, es decir, el proceso va a seguir un camino. Según Santo, el objeto de prueba, o sea, la inspección judicial, comprende 10 puntos controversiales, que los voy a mencionar. Los hechos ocurridos antes, pero aún subsisten total o parcialmente. Los hechos que se produzcan durante la inspección, es decir, durante el proceso. Las huellas, es decir, los rastros que se va a hallar en el momento del suceso, ¿no? Considerando la inspección tanto del lugar, de las huellas dactilares, de todo lo incluido para que pueda buscar soluciones. El cuarto serían los objetos o las cosas de cualquier índole. En este caso puede ser si los medios probatorios ha ocurrido en el suceso ha ocurrido en una oficina, un crimen, por así decirlo, los medios probatorios puede ser una laptop, si ha ocurrido en una oficina van a poder encontrar las huellas dactilares en cualquier objeto o índole que exista dentro del perímetro del suceso. Como quinto están los inmuebles, para identificar, determinar sus características, su actual estado, cómo ha estado durante el momento
del suceso, sus medidas, etc. Los muebles en general, también pueden ser los animales, las personas, cuando se trate de verificar su estado físico o heridas o lesiones que tengan. También se encuentran los cadáveres de las personas o los restos de los animales. Los acontecimientos que produzcan delante del juez y en que intervienen personas, animales o cosas. Tal como lo ordena también el artículo 274 del Código Procesal Civil, en el acta de la audiencia de prueba, el juez también tiene el poder de describirá el lugar en que se practica la inspección judicial. Describirá los hechos, objetos o circunstancias que se observan directamente según sea el caso. Hará también un resumen pertinente de las observaciones de los peritos y los testigos, las partes y sus abogados, que anteriormente ya se vio los sujetos que intervienen en el proceso. Siguiente, por favor. Como siguiente punto, hablaré sobre los medios probatorios. A ver, un momentito. Sí, me digo. Muy buena exposición de parte de este grupo. Me gustó la exposición de Richman y lo habíamos cortado. Ya es 8:30 y yo tengo clases con el otro grupo. En la siguiente clase continuamos con la exposición. Termina todo el tema Richman porque es realmente muy buena exposición y amerita que los alumnos, sus compañeros les escuchen. De ti también, Chuputali, y asumo de que el resto del grupo también. Se apagó su audio, doctora. Y es su audio. Hoy. Y no por querer terminar la exposición, vamos a Doctora, Se le fue el audio, doctora. ¿aló? Solo que el audio está que se apaga y aparte de mesa que se salía de la clase. Sí, y no toco el mouse, no toco para nada. Entonces, Se ha ido el audio, Miss. Miss, pero en la otra clase podemos empezar de nuevo la exposición para que no salga de la hilación. claro, con Richman que... Voy a exponer. No. Hasta el punto que avanzó. ¿Sí? Quedamos entonces el día, en la siguiente clase, que va a ser el próximo jueves, porque el día 16 tenemos la continuación del taller de conciliación extrajudicial. ¿Me entendieron? Ok, Gracias. doctora. Gracias. Entonces, en la siguiente clase nos vemos. Chao, chao. Ya, doctora, gracias.